me escribió. Acá también hago la aclaración siguiente, mis estimados compañeros, porque por ahí alguien me escribió un caso especial que existe también en algunas comunidades y me decía, mire, en mi comunidad hay 2 cocodes. Y me llamó la atención porque efectivamente al momento de presentarme este caso me decía que así lo habían autorizado. Y dije, no es posible, pero investiguemos, veamos cómo está eso. Y la experiencia es bonita porque nos sirve para que podamos entender todos y podamos ir aprendiendo en relación a esto, a los proyectos y cómo se gestan a través entonces de estos cocodes los proyectos sociales. Luego entonces estos pues resolvieron autorizar este cocode por ciertas pugnas en la comunidad, les dieron el nombre de cocode de segundo nivel. Sin embargo, mis estimados y apreciables compañeros, un cocode de segundo nivel se va a dar cuando efectivamente pues hay 20 cocodes en un lugar y entonces conforman un cocode de segundo nivel y estos van a representar en el comude. Ahí es donde procede un cocode de segundo nivel, no es que debe haber cocodes. Entonces pueden nombrar para que no asistan todos, pues ya representantes y estos conforman un cocode de segundo nivel. Pero repito, cuando existe a veces desconocimiento, como la comunidad misma se organiza a través de los consejos de desarrollo, ellos entonces buscan que efectivamente se promueva el desarrollo. Entonces tenemos acá específicamente la diferencia entre los proyectos privados y los públicos. Los privados persiguen un fin lucrativo, mientras que los proyectos sociales persiguen entonces el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los involucrados. Entonces es importante hacer mención de eso. En la semana siguiente platicábamos proyectos agropecuarios, etcétera. Todos ellos entonces nos van a permitir que podamos nosotros tener una oportunidad de desarrollo, ya sea particular, ya sea personal, familiar o comunitario, sin una mejora en la calidad de vida, una mejora en relación entonces a la realidad. Lo que buscamos siempre entonces es satisfacer una necesidad humana y todo eso lo hemos venido platicando, hemos venido entonces desarrollando procesos que nos permitan entender esa diferencia entre los proyectos, la tipología de proyectos, la clasificación de los proyectos que desarrollamos durante estas clases anteriores y que entonces estos nos van a permitir trabajo de graduación. El objetivo acá, y ya vamos a entrar posteriormente en materia, cómo es ir desarrollando los primeros instrumentos que nos permiten elaborar el proceso de investigación y al mismo tiempo considerar entonces cuál es el proyecto que vamos a desarrollar para mejorar esa situación actual y al mismo tiempo también que nos permita entonces a nosotros obtener el grado a cuenta, también buscar formas de resolver esos problemas. Y entonces, por ejemplo, los invitaría en el caso de mis estimados estudiantes de educación
entender, por ejemplo, calidad educativa, entender la promoción estudiantil, la capacidad de reflexión y análisis que puedan tener los estudiantes, el estudiante en el establecimiento, son temas que a usted le puede interesar. O básicamente, por ejemplo, ya en las especializaciones, entender los procesos de la enseñanza de la matemática, por ejemplo, de los idiomas, en este caso del inglés, todos estos temas a raíz de la falta entonces de certeza administrativa de parte de SAT, por ejemplo. Hay temas que nos van a interesar investigar y que le va a servir a usted como medio para realizar entonces su trabajo de graduación. De la misma manera, entender también, por ejemplo, la aplicabilidad o no de normas jurídicas con relación a la legislación en relación al comercio en Guatemala. Mis estimados compañeros de las ciencias jurídicas, por supuesto, entender acá también la certeza jurídica de los procesos, que también tendría que ir acompañando a mis estimados colegas de las ciencias económicas. Entender, por ejemplo, entonces, si hay o no, pues de parte de SAT, esa autoridad, ese soporte jurídico que permita entonces que SAT pueda emitir estas directrices que hoy por hoy se han estado entonces requiriendo. Debe acompañarse, y esto SAT hoy lo está requiriendo, debe acompañarse la factura interesar para que podamos entonces formular a partir de la fecha y con ello entonces ir de construcciones amigables con el ambiente. Como mis estimados ingenieros agrónomos, entender hoy también la necesidad de producir y que efectivamente se promueva la oportunidad de mejorar las condiciones actuales y por supuesto que nos sirva como medio para la obtención de nuestro grado respectivo. Así que la invitación es esa, para que usted empiece ya a investigar y entonces ver si vamos a tener la oportunidad de proponer un proyecto productivo, un proyecto de servicios, un proyecto agropecuario, proyecto agrícola, proyecto industrial, etcétera. Entonces, todo es lo que hemos ya venido platicando. Y tenemos que darle para que entonces logremos desarrollar un proyecto como tal. Nuestro objetivo para la presente clase es identificar y describir el ciclo de vida de un proyecto y entonces saber de dónde nace, cómo surge y qué es necesario hacer para que podamos elaborar y desarrollar. Como el ser humano tiene pues el ciclo de vida que nace, que crece, se reproduce y muere. En este caso, entonces, también el proyecto nace. Y entonces el inicio va a partir siempre de una idea.
Siempre, siempre, mis estimados compañeros, una idea, por muy absurda que parezca, definitivamente nos va a llevar a buscar entonces un medio que favorezca la calidad de vida, que favorezca entonces al ser humano. Teniendo ya esa idea, entonces la procesamos y la convertimos entonces en la siguiente etapa, que es la planificación. Por lo tanto, mis estimados y apreciables compañeros, dos procesos fundamentales iniciales. Primero, que es la planeación. ¿Y qué es la planeación? Simplemente es un proceso mental que nos va a llevar a tener ideas de lo que queremos hacer para solucionar una problemática. Cuando ya nosotros plasmamos esas ideas en un documento, entonces pasamos a la etapa de planificación, puesto que en la etapa de planificación se establecen procesos, se establecen lineamientos, considerar si efectivamente eso no es viable, si se puede o no se puede llevar a la praxis. Luego entonces, sabiendo que efectivamente se pueda realizar, entonces lo vamos a ejecutar y lógicamente a través de esta ejecución, ya sea dentro de la planificación, la ejecución o la operación, vamos a estar monitoreando y controlando que efectivamente el proyecto alcance el ideal, alcance lo que habíamos pensado inicialmente. Por lo tanto, entonces, estos deben estar concatenados, deben estar lógicamente relacionados para que entonces, desde la parte ideal, desde la idea misma que yo concebí para poder darle solución a un problema, pues se logre al momento de ejecutar y al momento de finalizar. Los tres momentos fundamentales entonces en el ciclo de vida de un proyecto. Tres etapas fundamentales que por favor vamos a considerar. La preinversión, la inversión y la operación. ¿Qué es preinversión? Cuando hablamos de la preinversión, hacer los estudios, las actividades, las acciones necesarias antes de invertir. ¿Y por qué es importante esto, compañeros? Es importante que yo dé certeza al inversor que efectivamente su dinero va a recuperarse. O dar también lugar a que efectivamente, si son proyectos privados, si son proyectos sociales, también tener la certeza que efectivamente van a mejorar la calidad de vida. Y entonces dentro de eso, por ejemplo, si es un proyecto privado, vamos a considerar que antes de invertir tengamos, por ejemplo, un estudio financiero que nos permita saber cuánto es la inversión y cuánto es la recuperación del capital y en cuánto tiempo y de cuánto sea el rédito o la ganancia. En el caso particular de la siempre beneficiar a la mayor cantidad de la población. Entonces, tenemos que tener esa certeza a nivel de preinversión. Si ya tenemos esa certeza, entonces efectivamente sí vamos a desarrollar un proceso de inversión. Y entonces, con la inversión, ya sabemos efectivamente de cuánto es lo que vamos a desarrollar.
Entonces, mis estimados y apreciables compañeros, es sumamente importante que en el proceso de la preinversión tengamos entonces nosotros los estudios necesarios que den soporte, que den certeza de que efectivamente entrar entonces la inversión. Luego entonces considerar también el tiempo en que efectivamente se va a recuperar. No es lo mismo que yo pueda recuperar una inversión en 10 años, en 3 años, en 5 años, y entonces debo de tener esa certeza del tiempo en que voy a recuperar esa inversión. Entonces, mis estimados y apreciables compañeros, bajo esa parte, entonces, la preinversión juega un papel fundamental a efecto estudio que diga entonces cuántos son los beneficiarios directos, los beneficiarios indirectos, cuánto es la población que va a sentirse o va a tener ese beneficio. Y entonces vamos a tener una relación beneficio-costo. Luego también, en el caso entonces de los proyectos privados, la rentabilidad. Luego entonces, sabiendo que si invertimos, entonces la operación nos va a llevar a entender básicamente que debemos de supervisar y con eso garantizar entonces el alcance de los objetivos que habíamos pensado. Por lo tanto, el ciclo de vida de un proyecto se ocupa del proceso y de la metodología adecuada para desarrollar el mismo. Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacerlo para que se alcance entonces ese nivel indicado o esa? Se concibe la idea hasta que se materializa en una obra, se producen los beneficios y en algunos casos hasta su clausura. Por lo tanto, entonces, dijimos, 3 etapas fundamentales. La preinversión, que parte desde la idea, la inversión y la postinversión. Veamos entonces, ¿qué implica la preinversión? Partimos de la idea, hacemos un estudio de perfil, un estudio de prefactibilidad o un estudio de factibilidad, dependiendo de la necesidad del proyecto, de la envergadura del proyecto. Muchas veces nos quedamos solamente con el perfil, que es un estudio somero, la prefactibilidad, pues un estudio un poquito ya más a profundidad y un estudio de factibilidad que nos va a garantizar efectivamente contar con certeza de inversión. En la inversión necesitamos agregarle entonces otros estudios que son estudios definitivos, que son estudios técnicos y dentro de ellos tiene que ver entonces, y para ello entonces necesitamos que opere, que se mantenga y que entonces haya pues una evaluación. La evaluación, mis estimados compañeros, también vamos a tener otros momentos. La evaluación ex ante, la evaluación durante y la evaluación ex post. ¿Qué significa esto? La evaluación ex ante es la que hacemos antes, es decir, antes que invirtamos, y en este caso revisamos estudios, revisamos la planificación. La evaluación durante es durante la operación, para que todo se esté llevando de acuerdo a alineamientos establecidos en el plan. Y la evaluación ex post, determinamos ahí entonces si efectivamente se alcanzaron o no los objetivos y entonces viene la realimentación, que básicamente ya es mejorar los procesos que se pudieron llevar a cabo y que no permitieron la idea del proyecto, luego pues el estudio de prefactibilidad, en este caso también considerado pues simplemente a nivel de perfil, o el estudio de factibilidad. Eso va a dar garantía si se puede o no se puede invertir.
Los estudios definitivos, pues básicamente son estudios de ingeniería que van a permitir entonces que el proyecto se pueda realizar y por supuesto entonces la evaluación correspondiente. De acuerdo con ello, entonces repito por favor mencionar qué es cada uno. La preinversión entonces tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un proyecto de inversión en particular, es decir, exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de la política establecida por las autoridades correspondientes u organización. En este caso, entonces, mis estimados y apreciables compañeros, considerar que efectivamente vamos a realizar un proceso de preinversión implica entonces, mis estimados compañeros, realizar todos los estudios que permitan entonces que podamos contar con la certeza de que ese proyecto sí va a ser viable, que ese proyecto sí se va a poder llevar a cabo. Entonces, bajo esa parte, estimados compañeros, la preinversión va a requerir entonces que podamos nosotros contar con estudios previos. Luego entonces, la preinversión básicamente va a permitir que transformemos esos estudios económicos que efectivamente nos van a permitir entonces tener un sustento para el proyecto. En este caso, entonces, si son técnicos, estamos hablando de procesos, si son económicos, estamos hablando de estudios financieros para saber cuál es el costo y cuál es la rentabilidad del proyecto. En la preinversión, según Zapak Chain, establece 3 estudios fundamentales, que son entonces 3 niveles para estos: a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad y a nivel de factibilidad. A nivel de perfil, pues es un estudio somero del conocimiento de la comunidad donde se va a ejecutar el proyecto. La prefactibilidad, que requiere entonces un análisis un poquito más. Ejemplo, supóngase que usted va a iniciar un proyecto privado. Por ejemplo, se me ocurre, pues usted va a iniciar un proyecto de una panadería. Va a producir pan. A nivel de perfil, simplemente pues es ir a conocer el entorno, preguntar a otra persona que tenga una panadería, mire usted cuánto vende, cuánto cuesta pues hacer este pan, preguntar a la gente, mire, ¿está interesada en comprar pan, sí o no? Y ese sería nuestro perfil. A nivel de prefactibilidad, entonces ya entender, muy bien, usted está interesado en consumir pan, muy bien, ¿cuánto pan consume? ¿Qué clase de pan? Allá el estudio de mercado es un poquito más una clasificación un poquito más profunda. Por ejemplo, en el estudio de mercado voy a contemplar personas que sí consumen pan, pero de acuerdo con las necesidades de cada uno. Y entonces podemos ahí identificar nuestros nichos comerciales. Personas, por ejemplo, que van a consumir pan, pero son personas diabéticas, por ejemplo. Entonces vamos a preparar un pan especial para ellos. Entonces ya estamos encontrando nuestro mercado. O tenemos, por ejemplo, pues algunos consumen pasteles, otros unos pay. Entonces vamos identificando ya más detalladamente las necesidades, y entonces eso nos va a dar lugar a decir, muy bien, vamos a invertir, sí, porque tenemos entonces 100 personas que consumen pan de X calidad, 100 de Y calidad y 90 de Z calidad. Entonces ya tenemos una clasificación y ya sabemos a qué grupo nos dirigimos. Pero entonces la factibilidad implica entender definitivamente las necesidades que se tengan con el proyecto. ¿Cómo inicia la preinversión? Ya lo platicamos, consiste en obtener las necesidades de la población y luego identificar ideas que nos permitan entonces saber cómo poder solventar esa necesidad. Mis estimados y apreciables, ¿cómo van a hacer?
de repente pues la oportunidad que tengamos de un negocio. Entonces, todos tenemos una idea, pero ahora la pregunta sería, todos tenemos un proyecto, ¿y qué implica entonces? Una idea, la búsqueda de una solución inteligente. Entonces vamos a tener varias ideas que nos generen entonces la oportunidad de mejorar la calidad actual o simplemente solventar la necesidad actual. Un proyecto entonces surge como la respuesta a la concepción de una idea que busca la solución de un problema o simplemente pues la forma de poder aprovechar esa idea y convertirla en negocio. ¿Qué idea tiene usted actualmente que puede materializarla y que le permita entonces convertirla en un proyecto? A través de eso, entonces, ¿cómo vamos a realizar la generación? Hágase un análisis, pregunte usted, ¿cuáles son sus necesidades actuales? ¿Y cómo podría usted en algún momento satisfacer las mismas? Entonces, por ejemplo, yo necesito hoy de repente, pues, de que ya tenga la oportunidad de bajar la contaminación, de disminuirla, o hoy básicamente, pues, hacer procesos más cortos. Entonces, ¿qué puedo hacer con ello? Si, por ejemplo, tengo una necesidad de alimentación y no hay en el ambiente, en el lugar, algo que satisfaga esa necesidad, pues ya encontré la forma. Entonces ya tengo que idear cómo satisfacer esa necesidad. También se generan ideas cuando existen potencialidades o recursos subaprovechados para generar recursos. Y si no tenemos ahí recursos subaprovechados. Vuelvo a mencionar. Jeff Bezos, el hombre más rico monetariamente hablando en el mundo, empezó con esto, una computadora. Empezó a realizar entonces mercado a nivel, o mercado, perdón, a nivel con los mismos involucrados. Vean ustedes la idea y recuerden, yo lo mencionaba cuando empezábamos clases nuestra primera semana. Decíamos, como hoy, por ejemplo, librerías han implementado el servicio también de forrar los cuadernos, los libros de los estudiantes. Entonces, vea usted que también me ha llamado la atención, he ido a las oficinas de unos colegas de las ciencias jurídicas, abogados, y excelentes que ve, se está dando el servicio jurídico, pero también tienen ahí sus cámaras frías con gaseosas, unas galletitas, etcétera, y entonces se dieron cuenta que la gente va, buscaba los servicios, pero de repente necesitaba pues de alguna gaseosa. Cuando ya tengamos una idea de un proyecto, es importante responder las siguientes interrogantes para saber si lo podemos convertir en realidad. ¿Realmente me van a comprar? Por ejemplo, si es un servicio, si es un bien. ¿Realmente voy a obtener una rentabilidad? ¿Me van a dar la oportunidad? Estamos hablando de un estudio de mercado. ¿Qué competidores hay? Sus productos, oferta y demanda. Es importante entender entonces qué tipo de demandas tenemos, que poco a poco vamos a ir conociendo. Sin embargo, entonces, ¿cuál es el comportamiento de los competidores referente al producto que voy a ofrecer o al servicio que voy a ofrecer? Perfilar nuestro potencial producto o servicio, es decir, qué o cómo lo la competencia y de esa cuenta poder competir y entonces tener la oportunidad de también brindar un menú.
costo, pero tengo que analizarlo, no simplemente a dar un costo porque yo quiero que sea menor, para ir a comprar un producto porque estaba a menor precio, de repente 10 centavos, 25 centavos, un quetzal, pero esto da idea entonces para que podamos competir. ¿Cómo vamos a dar a conocer nuestro negocio? ¿Qué medios vamos a utilizar? Vamos a utilizar la publicidad, publicidad móvil, publicidad escrita, radial, televisiva, medios sociales. ¿Cuáles van a ser estos? ¿Cómo se llega concretamente al cliente? ¿Y cómo hago para financiar este proyecto? ¿Tengo el recurso? Si no tengo el recurso, ¿quién me lo va a brindar? Una entidad bancaria. Haciendo lo siguiente. Primero busquemos qué es lo que más nos apasiona para poderlo realizar. Y de eso que nos apasiona, ¿qué sabemos hacer? Y de lo que sabemos hacer, generar una lluvia de ideas para que nos permitan entonces entender cómo poder buscar esas ideas de negocios. Algunos métodos para poder realizar esta búsqueda. Tenemos, por ejemplo, el método de Walt Disney. Este permite primero un pensamiento soñador, es decir, ¿qué quiero? Pregúntese, ¿qué quiero? ¿Qué solución se me ocurre para conseguir lo que quiero? Me imagino esa solución. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar esa solución? Puedo aplicarlo en el mundo real. ¿Qué plan debo realizar para que pueda aplicar o realizar esta idea? ¿Cuánto tiempo tengo para poder llevar a cabo esa idea? ¿Y cómo evaluar el éxito o fracaso de esas ideas? Luego también tenemos entonces el pensamiento crítico, recordemos. Primero, pensar. Luego, reflexionar, realidad. Y luego entonces el pensamiento crítico. ¿Qué fallos pueden tener las ideas que se me han ocurrido? ¿Qué es lo que nos frena o qué es lo que nos detiene a hacer ese proyecto? ¿Qué debilidades tiene nuestro plan? Y luego entonces, de acuerdo con ello, hacer las correcciones necesarias. También tenemos el método de los 6 sombreros para pensar. El sombrero blanco, que implica, pues, ¿cuáles son los hechos fríos? ¿Qué hay en el ambiente? ¿Qué necesidades existen? Luego pasamos al pensamiento positivo, en este caso el sombrero amarillo. Y buscamos entonces qué beneficios tiene de lo que efectivamente hemos pensado se va a realizar. El sombrero negro, que es ya lo negativo, entender que a llevar a cabo mi idea, para que yo pueda solventar esa necesidad de lo que se me ha ocurrido a través de lo que quiero implementar. Luego tenemos el sombrero azul, que en este caso, pues ya, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos lo voy a hacer? ¿A quién debo acudir? ¿Cómo efectivamente entonces debo de aplicar esa idea que tuve para que sea realidad? Entonces, algunos métodos que nos van a servir para generar ideas. Ahora bien, mis estimados compañeros, entrando ya en la parte efectivamente de lo que es nuestro proceso, en el que vamos a entender, mis estimados compañeros, el proceso para la elaboración de su trabajo de graduación. Pero primero debemos entender qué es un dominó. ¿Cuál es el efecto dominó? Usted en algún momento ha
las redes sociales, en algún lugar, en donde, por ejemplo, tenemos pues barajas colocadas de manera vertical, pero el empujar una hace que se caigan todas. Entonces, ¿por qué ese efecto dominó? Porque entonces es importante identificar cómo a través del efecto dominó podemos también nosotros mejorar las condiciones de la población. Entonces es importante que entendamos primero qué es este efecto dominó. El efecto dominó también se le denomina reacción en cadena, pues es el efecto acumulativo producido cuando un acontecimiento origina una cadena de otros acontecimientos similares. Y entonces, cuando nosotros pensamos en el efecto dominó a nivel de investigación, significa que si yo voy a intervenir, que si yo voy a mejorar una situación actual, este va a permitir que se mejore de manera posterior. Sin embargo, ¿a qué me lleva esto, mis estimados compañeros? A que en el efecto dominó yo tenga que considerar cuál es la causa, cuál es el efecto y cuál es el problema. Y los efectos. Entonces, el efecto dominó me va a permitir identificar cuál es la causa real. Por ejemplo, usted el día de hoy amaneció con un dolor en el estómago, por ejemplo, del aparato digestivo. Pero entonces viene a nuestra mente y nos ponemos a pensar, muy bien, fueron los frijolitos del día de ayer, fue la comida que consumí fuera de mi hogar el día de ayer, es que vengo padeciendo problemas gástricos, y empezamos a buscar, mis estimados compañeros, todo lo que esté causando ese dolor. Entonces, para que yo determine el efecto dominó, tengo que entender cuál es la necesidad real. Y entonces, definitivamente voy a hacer unos análisis médicos de laboratorio y vamos a tener la oportunidad de sentir mejoría. Entonces, atacamos esa causa y se va a considerar una mejoría en lo demás. Entonces, el efecto dominó va a producirse cuando un pequeño cambio origina un cambio similar a su lado, que este a su vez causa otro similar. También puede hacer referencia a una cadena de acontecimientos no materiales. Esto implica, mis estimados compañeros, entonces, identificar cuál es, repito, la causa principal que nos va a permitir entonces darle solución. El efecto dominó, tenemos ahí la gráfica, entonces vea usted cómo entonces un pequeño movimiento tiene sus usos de manera analógica en el efecto mecánico. Pues en una fila de fichas de dominó, al caer una ficha detrás de otra, aunque típicamente se refiere a una secuencia enlazada de acontecimientos, donde el tiempo entre acontecimientos sucesivos es relativamente pequeño. Finanzas globales. Es decir, el efecto dominó nos va a permitir identificar la causa, y si atacamos la causa, vamos a mejorar las condiciones actuales de la población. Entonces, mis estimados compañeros, y ahí parte el efecto dominó. Ya vamos a ir viendo entonces cómo ir desarrollando nuestro análisis dominó en la investigación del día de hoy. Así que por favor los invito a dar la respuesta a las mismas y con ello entonces garantizar nuestro aprendizaje y la realimentación
de los conocimientos. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, estamos saludando entonces en nuestra siguiente clase. Éxitos a cada uno.